luz. ¿Pueden los abogados negarse a casar personas del mismo sexo? El tema es objeto de análisis luego de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. Y los casos de dengue crecen rápidamente en Pérez Celedón, que enfrenta el peor brote desde el año 2016. En Minneapolis, las protestas por el asesinato de un hombre negro a manos de la policía suben de tono. Gracias, les reiteramos por acompañarnos y los invitamos también a seguirnos a través de nuestras redes sociales Costa Rica Noticias en Facebook, Twitter y YouTube, y también a través de 101.5 FM de Costa Rica Radio. Y es que en otros temas, desde este viernes, todos los choferes de las empresas de buses que brindan servicio en la zona fronteriza Costa Rica-Nicaragua deben solicitar documento de identificación, cédula de residencia o salvoconducto a las personas que requieran un servicio de transporte. Así lo estipuló anoche el Consejo de Transporte Público como medida preventiva ante el COVID-19. A partir de ahora, todos los pasajeros que aborden un autobús que brinde servicio en la zona fronteriza con Nicaragua deberá reportarse ante el chofer con su cédula de identidad, cédula de residencia o salvoconducto. Esta es una medida que el Consejo de Transporte Público adoptó para las 26 empresas inscritas y tiene como objetivo brindar un control fronterizo acorde con las medidas de restricción sanitarias ante el COVID-19. Nosotros venimos trabajando desde hace alrededor de 2 meses con las diferentes instancias institucionales que han sido convocadas para colaborar en esta emergencia nacional con el control del coronavirus. De manera tal que Fuerza Pública, Policía de Tránsito, Policía de Migración, Ministerio de Salud, hemos considerado oportuno que el Consejo de Transporte Público colaborara en la medida de contener la movilización de personas irregulares que estén ingresando por la zona norte del territorio. Según informó el Consejo de Transporte Público, las empresas que incumplan con dicha disposición se exponen a sanciones administrativas e incluso a aperturas de procedimientos de cancelación de la concesión o permisos vigentes. Hemos pedido a los operadores de los buses, alrededor de 26 empresas que están en esa zona operando, que sus conductores, sus choferes, soliciten la cédula al pasajero que va a abordar o eventualmente, si es extranjero, pues el documento migratorio que esté al día y que demuestre que esta persona ha estado acá por más de 2 meses, antes de iniciar todo este proceso de control en las fronteras. Y estamos colaborando a este nivel precisamente para evitar una propagación mayor si están entrando eventualmente personas de forma irregular al país. Los choferes de bus están en la obligación de cumplir con la solicitud y en caso de presentarse alguna anomalía deben reportarlo a la Fuerza Pública y Policía de Tránsito, quienes estarán dando acompañamiento en esta acción. Cambiando de tema, luego de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, este martes ha surgido una nueva discusión y es si los abogados pueden negarse a realizar estas uniones amparados en el principio de objeción de conciencia. Nuestra compañera Helen Naranjo está con el ex juez Edward Acuña y nos informa en vivo. Muy buenas tardes, Helen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes y todos los amigos televidentes. Así es, hay pues toda una polémica en relación a este juez que solicitó la nulidad del primer matrimonio igualitario que se diera el pasado martes 26 de mayo en un juzgado de familia entre Marco Castillo y Rodrigo Campos, su pareja. Sin embargo, pues lo que se conoce es que ya anteriormente este juez de apellido Francis Porras había tenido también en sus manos la sentencia de 13 años de inhabilitación de lo que es el ejercicio de la profesión de derecho a Marco Castillo por haber casado a 2 mujeres antes de que se aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica. Todo este contexto lo vamos a ver en la nota siguiente. Adelante. El juez Francis Porras será investigado por la inspección judicial tras presentarse ante el juzgado de desamparados a realizar gestiones como abogado y notario con la pretensión de solicitar la nulidad del primer matrimonio igualitario efectuado en un juzgado de familia entre Marco Castillo y Rodrigo Campos. El abogado aduce que entraba en vigencia hasta el 27 de mayo y no el 26 cuando se casó la pareja.
Además, este mismo juez fue quien sancionó a Castillo con 13 años de inhabilitación del cargo por haber casado a Laura Flores Estrada y Yasmín Elizondo cuando aún no estaba aprobado el matrimonio igualitario en el país. El ex juez Ewal Acuña señaló que el reglamento judicial prohíbe a los jueces de ese poder realizar funciones notariales y de derecho por su condición. Estas solo las puede hacer un juez cuando él mismo sea parte de un proceso y no en casos ajenos a su competencia. Porque los funcionarios judiciales tienen prohibición de actuar como abogados fuera de su competencia y en los casos exceptuados por ley, dentro de los cuales no se encuentra el participar de un proceso en el que no se es parte. Excepcionalmente los funcionarios judiciales que sean abogados pueden participar de los procesos en que sean parte. Rafael Rodríguez, abogado de familia, dijo que el juez no tiene legitimación para actuar en este caso y se deja entrever que es más una situación de índole personal. No tiene ninguna legitimación para actuar. Las partes son los contrayentes y no hay ninguna afectación propia de él en relación con los contrayentes. Lejos de eso, lo que se ve es que es una situación casi que personalizada. Por su parte, Marco Castillo dijo que por estar en un proceso de apelaciones su suspensión aún no se hace efectiva y que el proceso de nulidad fue sacado de la manga. Y ahora se saca de la manga una nulidad que pidió con apelación sobre nuestro matrimonio. Pero entonces ya no lo podía hacer como juez, entonces presentó todo como querellante privado. Eso pues le sorprende a uno porque un juez no puede hacer querellas privadas o juicios privados. Pero bueno, ahí lo hizo, la inspección le abrió un proceso, esperemos a ver qué pasa. Para nosotros es muy importante que esto se deseche. La jueza que casó a la pareja, por su parte, rechazó el recurso de nulidad y envió el caso a la Inspección Judicial y Ministerio Público, pues existen sospechas de que se habría utilizado recursos del Poder Judicial para presentar este recurso. Bien, es que es a partir de este contexto que surgen muchas inquietudes. Una de ellas es si los abogados notarios pueden negarse a casar a dos personas del mismo sexo debido a la objeción de conciencia. Para hablarnos de este tema se encuentra con nosotros el ex juez de la República y abogado penalista Ewal Acuña, quien nos va a aclarar este punto tan importante del que ya la Dirección Nacional de Notariado se ha manifestado al respecto. Don Ewal, buenas tardes. Buenas tardes. En efecto, la objeción de conciencia se ha reconocido a nivel constitucional como la posibilidad que tiene cualquier persona de objetar cierto tipo de comportamientos que vayan contra sus principios o sus creencias. En el caso concreto de los notarios, se ha reconocido por parte de la Dirección Nacional de Notariado la posibilidad de no ejecutar matrimonios de personas del mismo sexo en atención a sus principios y tienen la posibilidad de señalarlo mediante el Instituto de la Objeción de Conciencia, y en ese tanto lo único que tienen que hacer es decirle a la pareja que acude ante esa notaría que no realizan el acto y comunicarlo a la Dirección Nacional de Notariado, porque sí deben justificar la razón de la negativa. Sí, en este caso no cabría ninguna demanda por violentar derechos humanos, por ejemplo, que pueda interponer alguna pareja por un notario que se niegue a casarlos. No, porque aquí hay una colisión de derechos y por otro lado, el que un notario aplique la objeción de conciencia no impide que otro notario ejecute el acto que se está solicitando, que es la realización del matrimonio. Recientemente la Dirección Nacional de Notariado se ha manifestado con este particular, don Ewal, y fue en enero de este año, precisamente que antes de que supiéramos que se iba a aprobar el matrimonio igualitario en Costa Rica, que ya estaba regulado el tema de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, en este caso concreto, la Dirección Nacional de Notariado lo que hace es emitir una circular diciendo que se reconoce y se aplica, pero además la objeción de conciencia es un instituto que es inherente al derecho constitucional como parte de la libertad ideológica que tienen todos los ciudadanos de objetar que se les aplique cierto tipo de normas o se les obliga a realizar cierto tipo de actos. Sí, precisamente conversábamos previo a esta entrevista, no tiene que ser un médico o un abogado o alguna profesión, cualquier persona puede alegar esto que, no, como me dice usted, no está contemplado, regulado. ¿Cómo podemos nosotros decir que
hago uso de la objeción de conciencia, ¿basado en qué, amparado en qué? En los principios y creencias propios de cada persona que impliquen una colisión, un choque con esos principios de manera que sea insalvable y no se pueda, sin afectar la dignidad de la persona obligada, a obligarla a realizar el acto. Por ejemplo, la Sala Constitucional recientemente ha reconocido el derecho a objeción de conciencia de los padres en relación a sus hijos a no someterse a las prácticas del programa de educación sexual, y en ese tanto se reconoce, al igual que se le reconoce a cualquier funcionario o persona, objetar aquellos actos que vayan contra sus principios fundamentales. Por último, don Evo, el día de ayer también los diputados de Nueva República y algunos otros de Unidad Social Cristiana, Liberación y demás interpusieron un proyecto de ley para el tema de objeción de conciencia y diario, que esté regulado, pero me dice usted que esto en este contexto es innecesario. Yo considero que es innecesario porque es un derecho humano fundamental, el derecho a la objeción de conciencia, pero además hay un problema adicional, y es que al regularlo podría estrangularse, podría limitarse, y de esa manera no prever todos los casos, que además es imposible hacerlo, donde un individuo requiera hacer la objeción de conciencia en atención a sus propios principios. Bien, muchísimas gracias a el ex juez y también abogado penalista don Evo Acuña, quien nos pues aclara este punto importante de la objeción de conciencia en el caso de los profesionales en derecho que se nieguen a realizar los matrimonios o uniones de personas del mismo sexo, y pues están los notarios en este caso en el derecho de hacerlo. Es la información que nosotros tenemos de momento acá desde San José. Compañeros, ustedes tienen más desde el estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Helen, y muchísimas gracias por esta información que sin duda convirtió a Costa Rica en uno de los países del mundo en ser aprobados el matrimonio igualitario gracias a una orden internacional. Pues los diputados de la Asamblea Legislativa nunca llegaron a un consenso en este tema, e incluso días antes, incluso hubo un problema de golpes en la Asamblea Legislativa por este tema. Así que bueno, hoy se celebra, sin embargo hay situaciones como la que nos contaba Helen, que más adelante comenzarán a irse dando las resoluciones respectivas. Muchas gracias por esta información. Y a las 12:15 del mediodía hacemos un repaso por cómo se encuentran las carreteras de nuestro país gracias a la señal de cámarasviales.cr. En este momento ustedes pueden ver en pantalla la intersección de Taras San José, en donde hay bastante fluidez de vehículos, también calzada mojada, así que tener mucha precaución y evitar la velocidad, pues en esta zona es muy habitual la lluvia. Ahora nos trasladamos al sector de La Uruca, la plaza de deportes, en donde también se figuran bastante tráfico. Recordemos que este día es pago para muchas personas y posiblemente haya más personas en carretera. Por último, nos trasladamos a Atillo 8, la intersección en Circunvalación, también tránsito de vehículos pesados y un cielo bastante nublado. Posiblemente podríamos esperar lluvias este viernes. Y ahora hacemos un repaso por el Parque Central. Bastantes personas, un llamado de atención. Recordemos que lo ideal es quedarnos en casa y evitar salir, así como aplicar el distanciamiento social de 1,5 metros para evitar el contagio del COVID-19. También bastantes vehículos en la zona, así que a tener precaución y atender las medidas del Ministerio de Salud. A las 12:15 hacemos una pausa, pero ya venimos con más información. ¿Pueden los abogados negarse a casar personas del mismo sexo? El tema es objeto de análisis luego de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. Juntos lo lograremos. Por eso te ofrecemos Needy, la herramienta gratuita que te permite crear tu propia tienda virtual. Abrí la tuya y vende tus productos en línea. Banco Nacional. Juntos somos progreso. AIA trabaja en 23 proyectos de emergencia para aportar más agua al área metropolitana. La inversión es de más de 31,000 millones de colones. Construimos nuevos pozos, tanques y mejoramos las tuberías.
A la vez, avanzamos en la ampliación del acueducto metropolitano, una obra de cerca de $500 millones para el beneficio de 650,000 personas. Con su pago puntual, aseguramos el servicio, su salud y la protección ante el COVID-19. No baje la guardia. El virus que produce el COVID-19 entra a nuestro cuerpo por los ojos, la nariz y la boca. Por eso, evite tocarse la cara y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Active su escudo protector. En tiempos difíciles, seguimos trabajando por su bienestar. En el Banco Popular hemos realizado acciones con compromiso y solidaridad. Más de 82,000 arreglos de pago, donde miles de familias y pequeñas empresas obtuvieron el beneficio solidario. En apoyo al bono proteger del gobierno, el banco habilitó más de 109,000 cuentas nuevas de ahorro a clientes que no eran bancarizados. Continuaremos trabajando por el bienestar de todas las personas trabajadoras. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Active la distancia para mantenernos todos seguros. Cada vez que tenga que salir a comprar o a hacer otra diligencia, mantenga la distancia de al menos 2 metros con otras personas. Detenga el contagio. Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Y cómo se encuentra el tipo de cambio este viernes, que es pago según el Banco Central en 569,46 céntimos y la venta en 576,11 céntimos? Banco Popular presentó el tipo de cambio. Más de 400,000 personas afectadas por el COVID-19 han recibido el bono Proteger, de acuerdo con un informe presentado a los diputados este jueves. El gobierno ha depositado 52,498 millones de colones a las cuentas de los beneficiarios. En su informe a los jefes de fracción, la ministra de Trabajo y el presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS les aseguraron a los diputados que 895,000 personas han solicitado el bono Proteger y a la fecha han depositado 439,941 bonos. La jerarca de Trabajo, Yanina Dinarte, dijo que en febrero inició el pago de este rubro a los beneficiados. No solamente hemos enviado al cumplimiento del primer mes el informe que recapitula todos los esfuerzos que desarrollamos en la plataforma y desde las instituciones para poder atender a las personas con afectación laboral, sino que también nos permitimos presentar la tarde de hoy a la Asamblea Legislativa el avance una vez cerrado este mes y por supuesto el progreso que tenemos en términos de colocación y el crecimiento también en las solicitudes del bono Proteger. En un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, el informe también fue enviado a la Defensoría de los Habitantes, a la Contraloría General de la República y a las jefaturas de fracción. Dinarte señaló que los datos que brindaron a los legisladores son del 9 de abril al 8 de mayo. Igualmente, pudimos hacer una primera presentación del sistema, de la plataforma, para poder no solo demostrar el mecanismo que hemos desarrollado que ha permitido que las personas no tengan que desplazarse, sino que también hoy nos permiten ser muy eficaces con un sistema que recibe en promedio 12 solicitudes por minuto y que logra procesar aproximadamente 8 bonos que logran ser colocados en la población que así lo ha requerido. El bono Proteger es una transferencia monetaria temporal y mensual que se aprueba hasta por 3 meses a familias afectadas por la pandemia con el propósito de garantizar la tranquilidad y la paz social a quienes han sufrido en esta crisis sin precedentes. Los afectados reciben 62,500 colones o bien 125,000 colones al mes. Este bono lo pueden solicitar los nacionales y los extranjeros en condición migratoria regular, los mayores de 15 años de edad y quienes estén desempleados, las personas con un contrato laboral suspendido o con una jornada reducida y con los ingresos afectados por el COVID-19. Y en nuestra sección de Mercadito Virtual de este viernes le contamos de qué se trata uno de los productos que Lina patrocina en esta sección en Costa Rica Noticias. Elina presenta la sección Mercadito Virtual.
El INA te presentó la sección Mercadito Virtual. Este viernes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a uno de los reptiles más versátiles del planeta. Le hablamos del camaleón. Esta especie puede cambiar de forma radical su color de piel en menos de 20 segundos. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Es reconocido por su capacidad de cambiar completamente en tan solo 20 segundos el color de su cuerpo. Le hablamos del camaleón, un reptil con 4 patas prensibles y cola enroscada. Los camaleones cambian de color gracias a una batería de pigmentos que contienen en unas células especiales llamadas cromatóforos. Estos pigmentos se ubican en la parte externa de la piel y se distribuyen en 3 capas. La parte superior contiene los pigmentos rojos y amarillos, la capa intermedia aloja los pigmentos de color blanco y azul y la capa más profunda contiene los pigmentos oscuros. Los camaleones también cambian de color para ocultarse y pasar desapercibidos de sus presas y sus depredadores. Para completar el disfraz y armonizar por completo con el ambiente, arquean el lomo y se balancean muy despacio hacia adelante y hacia atrás para parecer una hoja mecida por el viento. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. A las 12:25 del mediodía hacemos una pausa, no sin antes recordarle que si no se ha lavado las manos lo haga, aprovechando que vamos a pausa y para protegerse contra el COVID-19. También a las 12:45 estaremos en vivo con la conferencia de prensa desde Casa Presidencial con el estatus del COVID-19 que cada día le traemos de forma completa en nuestros medios de Costa Rica Medios. Vamos a una pausa y ya volvemos. Y los casos de dengue crecen rápidamente en Pérez Celedón, que enfrenta el peor brote desde el año 2016. No baje la guardia. El virus que produce el COVID-19 entra a nuestro cuerpo por los ojos, la nariz y la boca. Por eso, evite tocarse la cara y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Active su escudo protector. Los golpes no educan. Antes de enojarte, 1. Cálmate. 2. Escúchanos. 3. Conversemos. 4. Explícame lo que pasó. 5. Lleguemos a acuerdos. ¡Aprendamos en casa! Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Desde hace 43 años, con 36 carreras y 35,000 estudiantes, demostramos que la educación puede trascender las aulas con el uso de la tecnología y que las personas pueden estudiar a cualquier hora y en cualquier lugar, sin sacrificar su trabajo, familia o la seguridad de su hogar. Hoy estamos listos para superar nuevos retos, porque la vida sigue adelante y usted también. Avancemos juntos. Universidad Estatal a Distancia. Tradicionalmente, las labores domésticas se han atribuido a las mujeres.
Con la crisis, la cuarentena, el aislamiento y las restricciones de movilidad, el trabajo de las mujeres se ha intensificado. Para que el hogar funcione equitativamente, los hombres deben participar activamente en los quehaceres. La preparación de alimentos, mantener el orden y la limpieza diaria, cuidar y jugar con los niños y niñas, apoyar con sus tareas escolares, colaborar con el cuidado de personas con necesidades especiales, además del acatamiento de medidas de desinfección ante el virus. Aprovechemos el tiempo en casa para distribuir de manera justa las tareas. Establezcamos horarios y responsabilidades. Respetemos los tiempos de descanso de las mujeres. Gracias por continuar con más de Costa Rica Televisión. Como lo mencionábamos al inicio, al caer la tarde de este jueves, fueron comunicadas las renuncias simultáneas de 3 ministros: Hacienda, Comunicación y Ciencia y Tecnología. Con estos anuncios, la administración Alvarado suma una treintena de relevos en sus ministerios. Representan los cambios anunciados ayer una crisis en la gobernabilidad. Para ayudarnos a responder y darnos reacciones de este anuncio, le damos la bienvenida al set a nuestra compañera Melanie Corrales, que se encuentra aquí conmigo. Muy buenas tardes, Melanie, y contarnos un poco a mí y a la población que nos escucha y ve sobre esta situación. Buenas tardes. Buenas tardes, Melissa. Noticia inesperada desde ayer, y bueno, aquí nos tiene corriendo a toda la prensa y también a todos los espectadores de lo que pasará de ahora en adelante con el gobierno del presidente Carlos Alvarado. Y es que la pregunta que surge es si existe en este momento, Melissa y amigos televidentes, una crisis o no de gobernabilidad. Esa fue la consulta que hicimos hoy a los expertos. Consultamos con analistas políticos y también, por supuesto, al tratarse del Ministerio de Hacienda, una cartera tan sensible, también surge la duda de qué va a pasar y cómo queda Costa Rica ante el mercado internacional y, por supuesto, a lo interno de nuestro país. Pero veamos la nota que resume un poco esto que les estamos contando. Ya venimos con esa nota, Melissa, pero resumiendo entonces son 3 los cambios que anunció el presidente Carlos Alvarado de ayer: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Comunicación y también en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y precisamente vamos a ver esta nota que resume también no solo estos cambios, sino los 30 cambios que ya lleva en 2 años la administración del presidente Carlos Alvarado. La salida de los ministros de Hacienda, Comunicación, Ciencia y Tecnología no representa ingobernabilidad. Así lo consideran los analistas políticos José Carlos Chinchilla y Gustavo Araya. Ambos consideran que lo ocurrido ayer podría reflejarse más bien en la dificultad para manejar la situación del país en medio de la pandemia y en cómo lograr una crisis de reactivación económica en el corto y mediano plazo. La salida de 3 ministros del gobierno actual no necesariamente va a llevar a una ingobernabilidad. Más bien pareciera que la medida del presidente de no vetar la solicitud de Chávez que planteaba en relación a las municipalidades, a la ley de municipalidades, me parece a mí que evitó, digamos, mayores conflictos que realmente afectarían la gobernabilidad. Por otra parte, el tema de la ingobernabilidad podría venir asociado más bien a una incapacidad de manejo del tema de la pandemia. Estamos pasando por un proceso en el país en donde los gobiernos y los partidos políticos en términos generales no son homogéneos. Las figuras que los componen tienen diferencias muy grandes a nivel ideológico y a nivel también personal. Entonces, para nada significa que esto, digamos, sea extraño. Don Luis Guillermo Solís, a 36 meses de estar en el gobierno, ya tenía 36 salidas, prácticamente una por mes. Doña Laura Chinchilla para este tiempo ya tenía 30 salidas, más o menos iguales a este gobierno. El que menos tuvo fue don Oscar Arias, que es el gobierno más reciente, pero tuvo 23. Entonces quiere decir que más o menos cada 30 días, cada 45 días en Costa Rica hay un movimiento de una persona que esté en el Poder Ejecutivo. Desde el punto de vista económico hay opiniones divididas. El especialista en economía y finanzas Daniel Zúcar considera que las repetidas bajas en el Ministerio de Hacienda sí causa una imagen negativa a nivel internacional, lo cual podría llevar a las calificadoras de riesgo a bajarle el nivel a nuestro país. Mientras que el también economista Federico Rivera considera que con la aprobación del plan fiscal y el manejo de la crisis en la pandemia, se le permite a Costa Rica seguir siendo confiable en los mercados internacionales.
Lo que más me preocupa a mí no es tanto lo interno, sino también la imagen a nivel internacional de la credibilidad, de la solidez y de la confianza, que lejos de tenerlas, lo que vemos es un castillo de naipes que se puede estar tambaleando todos los días. Esto es lo que más me preocupa a través de las calificadoras de riesgo, los inversionistas que van a estar viendo muy de cerca la recuperación económica de una Costa Rica que ya viene arrastrando déficits fiscales muy altos y que lamentablemente no mantiene un jerarca prácticamente más de 6 meses, teniendo una currícula bastante importante. Nuestra economía es pequeña. El sistema bancario no va a dar abasto para sostener, digamos, la parte financiera y vamos a tener que acudir a préstamos internacionales. Por lo tanto, a nivel internacional el país sigue siendo confiable políticamente, económicamente, aprobó ya una reforma fiscal y por lo tanto esto le da una mayor confiabilidad a los mercados porque también hemos manejado muy bien el tema del COVID, que eso también mejora la imagen del país, de que las cosas se pueden hacer. Por su parte, en las cámaras también hay reacciones divididas sobre los cambios en el gobierno, pero la preocupación es la misma. ¿Cuál será el camino de Costa Rica hacia una reactivación económica en medio de la crisis y el desempleo que el COVID-19 ha generado? Estaríamos esperando que con los nuevos nombramientos y los que se han hecho adicionalmente recientemente se pueda establecer una línea clara, que sabemos que no es fácil, pero a nivel de las políticas públicas que el gobierno central defina, en atención a mantener siempre todas las medidas de precaución sanitarias para proteger a la sociedad costarricense, pero a la vez de manera equilibrada con toda una serie de políticas que generen una reactivación económica que tanto está necesitando el país en este momento. Carlos Alvarado cumplió 2 años de gobierno el pasado 8 de mayo y con los 3 movimientos de este jueves son 30 los ministros que han dejado sus cargos desde noviembre del 2018. La primera en hacerlo fue Gisela Amador, quien renunció el 26 de noviembre del 2018 a Salud por razones personales, pero en medio de cuestionamientos por conflictos con empresas tabacaleras. Ese mismo año, pero en diciembre, fue Epsi Campbell quien dejó la Cancillería, tras varios cuestionamientos a su ética y manejo de nombramientos dentro de la Casa Amarilla. Para el primer semestre del 2019 se dieron 3 bajas más. Iniciando el año, Juan Carlos Mendoza dejó su cargo como ministro de Comunicación por motivos personales. En el mismo mes de enero, María Fulmen dejó la cartera de Desarrollo Social y de Limas por cuestionamientos en los atrasos de los pagos de las becas Avancemos. En mayo, Edna Camacho dimitió en la coordinación del equipo económico para ocupar un cargo en el BESIE. Iniciando el segundo semestre de 2019, se dio una baja sensible, la del ministro de Educación, Edgar Mora. Tras presiones sindicales y legislativas por su intención de impulsar la educación dual, pruebas Faro y baños neutros en los centros educativos. Para el mismo mes de julio, Rodolfo Pisa anuncia su salida en el Ministerio de la Presidencia, alegando desgaste político, pero se fue para ocupar un puesto en la OEA. En octubre, el jerarca de trabajo, Steven Núñez, renunció tras la muerte de un oficial de tránsito que lo escoltaba hacia Limón. El inicio del 2020 fue Patricia Vega quien dejó el PANI, tras cuestionamientos en el manejo de la institución de casos donde se vio comprometida la vida de varios menores. En el mismo mes de enero, Mauricio Ventura es la segunda baja en Cancillería, quien fue designado como embajador de Costa Rica ante la OEA. Para febrero de este año, Marcia González renunció al Ministerio de Justicia, tras ser cuestionada por estar morosa al pago de impuestos de las casas de lujo. En marzo, Víctor Morales dejó su silla como ministro de la Presidencia por el escándalo de la UPAT. Él continúa como diputado oficialista. Y las salidas más recientes fueron las de este jueves en Hacienda, Comunicación, Ciencia y Tecnología. Con esas últimas salidas son 30 las dimisiones de ministros al gabinete de Carlos Alvarado y duplica al gobierno de Laura Chinchilla, quien perdió 15 ministros en la mitad de su periodo, mientras que Luis Guillermo Solís perdió a 12 en ese mismo periodo y Óscar Arias a 7. Elian Villegas, quien fue el presidente ejecutivo del INS, asumirá a partir del próximo lunes el Ministerio de Hacienda. Tarea bastante complicada, tomando en cuenta que viene del INS, una institución donde tienen las finanzas totalmente estables, asumir el Ministerio de Hacienda de un país que tiene un déficit fiscal importante. Precisamente de eso conversamos con Elian Villegas esta mañana y esas fueron sus primeras impresiones. Un Estado
normalmente va a tener una situación de déficit, va a tener un desbalance entre los ingresos y las salidas, y ahí lo que tenemos que llegar es a buscar cuál es el estado ideal de ese déficit, dónde debería ubicarse para que nos sintamos cómodos, entendiendo también que la situación por la que venía el Estado costarricense tuvo un alto, que fue precisamente la pandemia. Eso va a provocar que el déficit se incremente de forma natural un poco por distintas razones. En primer lugar, porque hay un gasto asociado a esa pandemia, pero en segundo lugar, porque al parar ciertos sectores productivos, los ingresos que va a tener este Estado van a caer. Y van a caer precisamente porque va a haber menos impuestos sobre la renta, menos impuestos a los salarios, porque se va a vender menos y entonces va a haber menos impuestos sobre las ventas. Y todo eso hace que tengamos que reajustar un poquito temas relacionados con el gasto, y eso va a ser un punto central, llegar a revisar el gasto para saber cuánto estamos gastando, dónde estamos gastando, qué podemos recortar, porque eso se vuelve fundamental. Revisar qué es lo esencial y qué no es lo esencial, dónde podemos cortar, y eso será lo que haremos en los primeros días. Don Elio, usted ha mencionado desde ayer mucho el término disciplina fiscal. ¿Cómo aplicarla? Pues la disciplina fiscal pasa, entre otras cosas, por el tema relacionado con la ley 9635. La ley 9635, ley de reordenamiento de las finanzas públicas, nos viene a dar parámetros importantes donde tenemos que trabajar tanto desde el Ministerio de Hacienda como desde el resto del Estado costarricense, entendiendo que esa ley fue un acuerdo al que llegó prácticamente el país completo. Ahí estamos hablando de que la mayoría de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa estuvieron de acuerdo, hay cámaras empresariales, hay economía social involucrada, y al final es una ley donde converge el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y nos viene a decir, vamos a ir por esta ruta, este es el camino, y eso es lo que trataremos, de apegarnos estrictamente a lo que ya se señaló en la ley 9635 y a tratar de sacar el país por ese camino. ¿Quiénes son los indisciplinados fiscales? Pues los indisciplinados fiscales son aquellos que no ven que estamos en una situación difícil y que aquí lo importante es ver cómo ahorramos lo más posible y cómo gastamos lo menos. Y bueno, habrá que llamarlos a cuentas y hablarles. Es decir, los que no quieren aplicar la regla fiscal. Más allá de la regla fiscal, creo que el tema de disciplina fiscal, cuando lo aplicamos, incluso en las mismas instituciones, tiene que ver con aquellos que quieren gastar más allá de sus posibilidades, que no tienen conciencia plena de lo que significa el gasto público, y que entonces lo que quieren es lanzarse en una etapa de asumir que no hay una situación fiscal difícil, y en este momento lo importante es que tengamos plena conciencia de eso. Es como en una casa, en cualquier hogar, si nos recortan los ingresos, bueno, lo primero que tenemos que ver es en qué no voy a gastar. ¿Puedo seguir gastando igual que gastaba antes o tengo que recortar un poco de ese gasto? Y acá creo que debemos tener la disciplina suficiente para entender que es un momento de recorte, que es un momento de disminución del gasto, y que es un momento donde lo realmente importante es tratar de hacer un esfuerzo para disminuir lo más posible ese déficit que tiene el Estado costarricense, porque eso va en beneficio de todos los costarricenses. El déficit no es un tema que afecte solo a los inversionistas, no, afecta al ciudadano de la calle, porque al final le va a afectar en muchas cosas. Por ejemplo, si el Estado tiene que financiarse a tasas de interés muy altas, entonces eso va a implicar que los créditos que reciban las personas también sean a tasas muy altas. Con eso, menos gente va a poder acceder a créditos, menos empresas nuevas van a nacer, menos empleo se va a generar. Por eso es importante que el Estado pueda captar a tasas bajas, para que entonces haya más crédito, hayan más nuevas empresas, haya más empleo, haya más consumo, y eso es al final un beneficio colectivo, es un círculo virtuoso. ¿Tiene usted identificado dónde se podría empezar a recortar ese gasto? Yo estaré llegando al Ministerio de Hacienda el próximo lunes, y a partir de ahí ya con los técnicos de Hacienda será que nos sentemos a revisar con detalle
donde podemos hacer este tipo de definiciones, pero sí sé que hay un proyecto ya muy encaminado que están trabajando y que ya va a presentarse en los próximos días, pero además de eso habrá que hacer una segunda revisión adicional para con ojos frescos revisar con toda claridad dónde podemos recortar el gasto. Don Elian, siempre es complicado hablar de impuestos, más en un momento como el que vivimos, pero ¿usted ha considerado que deberían de replantearse el tema de impuestos, poner nuevos impuestos o dejarlo como está? Lo fundamental en este momento es revisar el gasto, es ver exactamente dónde podemos recortar gasto. A partir de ese recorte al gasto vamos a definir cuánto es el gasto necesario y una vez que tengamos el gasto necesario vamos a revisar cómo lo financiamos. El gasto se puede financiar con crédito interno y externo y también se puede financiar por la vía de impuestos. Entonces hay que revisar bien cuál es el mejor mecanismo para el financiamiento de ese gasto. ¿Cómo queda el INS? En excelentes condiciones. El INS comunicó el pasado miércoles que la empresa calificadora de riesgo internacional, AMBS, especializada en seguros, le ha mantenido la calificación de riesgo a pesar de que el país ha perdido en la calificación de riesgo y que otras entidades financieras importantes del país también han visto degradada su calificación de riesgo. A nosotros esta agencia calificadora nos dice, ustedes están con una fortaleza financiera adecuada y van a salir bien de acá. Entonces, estamos muy contentos, muy complacidos de esa decisión y eso viene a demostrar cuál es el nivel del INS. En este momento es una empresa pública, ejemplo, no solo para Costa Rica, sino para muchos países del mundo, de que se puede ser eficiente, de que se puede obtener utilidad y de que se puede tener una función social que beneficie a amplias capas de la población del país. Las declaraciones del recién nombrado ministro de Hacienda asumirá a partir del próximo lunes, Melissa, y bueno, como lo decía don Elian Villegas, parte de su labor será disciplinar en materia fiscal a nuestro país. No se atrevió en la entrevista a hablar concretamente de si impulsará nuevos impuestos, cuesta mucho que lo reconozcan. Claro. Y por otro lado dice, bueno, el lunes asumiré, tendré reunión con los técnicos del Ministerio de Hacienda y empezaré a analizar cuáles podrían ser esos rubros donde se podría aplicar el recorte del gasto en nuestro país. Y nada más para retomar entonces, Agustín Castro sustituye a Nancy Marín en el Ministerio de la Comunicación, Luis Adrián Salazar será sustituido por Paola Vega en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y como lo veíamos, Elian Villegas sustituye a Rodrigo Chávez en el Ministerio de Hacienda, que bueno, ayer fue muy concreto en sus declaraciones y dijo, el presidente y yo no compartimos estilos. Ahí me nace la duda, Melanie, que cuando llegó Rodrigo Chávez a Hacienda hizo un cambio total de jerarquías, completamente, cambiaron prácticamente todas las direcciones. En este caso, no sé si pudiste conversar con don Elian de si va a mantenerlas, si va a realizar algún cambio, cómo va a estar funcionando, porque él hizo un cambio completo en Hacienda. Así es, incluso en la Tesorería Nacional se dieron cambios importantes. Don Elian lo que dice es, a partir del lunes me siento, analizo, reviso y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa de ahí en adelante. Pero por el momento no se hizo ningún anuncio concreto en esa área. Muchísimas gracias a Melanie Corrales por esta información en vivo de estas salidas de los diferentes ministerios del gabinete de Carlos Alvarado. En otras informaciones, los casos de dengue se han disparado en Pérez Celedón. El periodista Johan García Gómez de TV Sur de Canal 14 nos trae el detalle de estos datos. Amigos de Costa Rica Noticias, los saludamos desde TV Sur Canal 14 aquí en Pérez Celedón, un cantón que durante las últimas horas ya fue declarado como brote de dengue en esta parte de la región Brunca de Costa Rica. Y es que, según los datos del Ministerio de Salud, en este momento son 215 casos los que se registran en Pérez Celedón durante la semana que va del 17 al 23 de mayo. Un aumento considerable que se ha venido presentando en las últimas semanas. En general, en la región Brunca estamos hablando de los 6 cantones: Pérez Celedón, Buenos Aires, Cotobruz, el caso de Golfito, Corredores y también Osa, se registran 450 casos de dengue. Esto es una información importante para los ciudadanos para que pongan mucha atención y tomen las medidas correspondientes. TV Sur Canal 14 conversó con el director regional de esta zona, Cristian Valverde, que dio las recomendaciones más importantes para enfrentar esta situación.
Tenemos que eliminar todos aquellos criaderos que son recipientes donde se almacena el agua, revisar las maceteras, revisar las llantas, revisar los plásticos negros de las casas, revisar los respiraderos de los tanques sépticos, revisar las alcantarillas que pasan al frente de la casa o la alcantarilla para pasar el carro por encima de la acera. En todos estos lugares se almacena agua y ahí es donde estamos teniendo los huevecillos que son los que hacen que el mosquito se reproduzca. A ponerle mucha atención a las recomendaciones de las autoridades de salud para enfrentar la situación del dengue. Recordemos, en este momento se enfrenta la pandemia del COVID-19, pero no se puede descuidar la situación también del dengue que se está viviendo en nuestro país y específicamente aquí en Pérez Celedón, cantón declarado como brote, algo que no sucedía desde 2016. Esta es la información del periodista Johan García Gómez de TV Sur Canal 14 para Costa Rica Noticias. Gracias a Johan por esta información desde TV 14 para ampliarnos sobre la situación de salud de la zona. Ahora, en otros temas, la Caja Costarricense del Seguro Social no usará temporalmente la hidroxicloroquina como tratamiento para el COVID-19, mientras se desarrolla un protocolo. La decisión se da luego de que la Organización Mundial de la Salud detuviera los ensayos médicos en distintas partes del mundo sobre este fármaco porque recibió reportes de que aumentaba la mortalidad. La hidroxicloroquina no será más administrada a los pacientes con COVID-19, así lo anunció este jueves la Caja de Seguro Social. Esto de manera temporal mientras se desarrolla un protocolo de investigación por parte de un comité ético-científico. El Comité Central de Farmacoterapia hizo la recomendación a la institución de suspender dicho tratamiento, luego de ser convocados por la propia Caja, el propio presidente ejecutivo Román Macaya, para la revisión de los resultados en Costa Rica. Hemos decidido que se convoque de forma extraordinaria y urgente al Comité de Farmacoterapia de la Caja para revisar los resultados que hemos estado viendo en territorio propio, expresó Macaya el pasado 25 de mayo. La suspensión se da luego de que la Organización Mundial de la Salud detuviera ensayos médicos que se realizaban en diversas partes del mundo sobre estos fármacos, ya que recibió reportes de que aumentaba la mortalidad de los pacientes con SARS-CoV-2. Cada vez que aparece una nueva información sobre terapias para COVID-19, el Comité Central de Farmacoterapia lo analiza para valorar si se modifican las terapias que se implementan en la institución, dijo el gerente médico de la Caja, Mario Ruiz. La institución aclaró que seguirá la utilización de este fármaco en los pacientes que ya tienen el tratamiento hasta que lo finalicen. El uso de este medicamento hasta el momento ha estado basado en la información científica disponible y la experiencia clínica del uso en otros países, como China, donde se ha considerado útil para evitar la reproducción del virus dentro del organismo y, por ende, minorizar la gravedad de la infección. La hidroxicloroquina ha sido usada en la Caja para tratar la malaria, la artritis reumatoide y lupus, casos donde no se ha generado ninguna reacción grave, según la entidad. El pasado 4 de mayo, la farmacéutica costarricense Gutis señaló que garantizaba la producción de 1 millón de dosis de este medicamento para tratar el nuevo coronavirus. En ese momento, la Caja informó que un reporte del 23 de abril señalaba que dicho fármaco había sido dado exitosamente a 433 personas con COVID-19 en ese entonces. Debido a la presencia de una onda tropical y un sistema de baja presión, la Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta amarilla y alerta verde para algunas zonas del territorio nacional. En el Instituto Meteorológico Nacional le recomendaron a la población que vive en lugares vulnerables estar atentos en caso de deslizamientos o inundaciones. Ante las constantes y fuertes lluvias, la Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta amarilla para el litoral pacífico, para el Pacífico Sur, Central y Norte, también para el Valle Central y Sarapiquí. Además, declaró alerta verde para la zona norte y el Caribe norte del país. Le pedimos a la población, por favor, que se prepare, a los comités de emergencia también, que se preparen en caso de que tengamos inundaciones súbitas o el aumento en el caudal de algunos ríos, el desbordamiento de ríos o también pues, la activación de deslizamientos, que también lo hemos observado en los últimos días, que hemos tenido la activación de varias zonas de deslizamiento que estamos permanentemente monitoreando. El especialista del Instituto Meteorológico Nacional, Juan Diego Naranjo, dijo que un sistema de baja presión
ubicada en la zona de convergencia intertropical, se mantiene estacionado frente a las costas de El Salvador y Guatemala. Los pronósticos, según dijo, muestran que este fenómeno se desplazará hacia el resto de Centroamérica, lo que generaría en los próximos días un aumento de las precipitaciones. Por otra parte, Naranjo aseguró que la influencia de la zona de convergencia intertropical sigue presente en Costa Rica. Por lo tanto, las lluvias afectaron las montañas de la zona norte, el Caribe y el oeste del Valle Central, además de la cordillera de Talamanca y la zona de Los Santos. Similar situación se dio cerca del Golfo de Nicoya, en los cantones de Avangares, Cañas y Bagaces, indicó el meteorólogo. La preocupación, según el especialista, es que los suelos están saturados en lugares como Aguasarcas, Pital y Sarapiquí, además en los cantones de Osa, Golfito y Corredores. En el meteorológico recomendaron tener precaución en zonas vulnerables y refugiarse en un sitio seguro en caso de escuchar tormenta eléctrica o percibir fuertes ráfagas de viento cerca de las nubes de tormenta, así como tener precaución por posible caída de ramas de los árboles y tendido eléctrico. A las 12:54 hacemos una pausa, pero enseguida volvemos. Aprendiendo un nuevo baile. Y será muy divertido, sí. Elmo se cuida, se lava las manos. ¡Uy! Creo que alguien necesita un baño. No, profesor. El cerebro no necesita un baño. El cerebro se mantiene saludable si leemos libros, o si resolvemos acertijos, o si comemos comida saludable. ¿Cuántas veces más quieres que cuente el cerro? ¡Ninguna! Son 0 veces más las que quieres que cuente hasta 0. Sésamo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Esta semana, en Punto y Coma, les presentamos Como quien toca el silencio, poemas 1991-2016, de Edmundo Retana Jiménez, una antología personal que reúne 25 años de labor poética caracterizada por un lenguaje llano y esencial que construye poemas breves y sutiles en un recorrido que nos muestra su evolución estética. Punto y Coma. Nuestros libros tienen la palabra. Los domingos a las 12 mediodía, con repetición los lunes a las 11 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. En el ámbito internacional, las protestas en Minneapolis por el asesinato de George Floyd suben de tono la noche del jueves. Los manifestantes quemaron una estación de policía. Tercera noche de protestas en Minneapolis por el asesinato de George Floyd, un hombre negro que murió poco después de ser arrestado. Los manifestantes incendiaron una comisaría de policía en la zona norte de la ciudad, tras derribar las barreras que protegían el edificio. Espero que haya una condena, no absolución, nada de eso. Queremos una condena, exigimos una condena. Todas estas personas nos unimos, defendemos algo. Es hermoso, es un día glorioso. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a seguir la conferencia de prensa desde Casa Presidencial. Muy buenas tardes.
Nacional de Personas con Discapacidad, la señora Lisbeth Barrantes. A continuación, cedemos el uso a la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien detallará el reporte epidemiológico del COVID-19.